¿Sabías que el incidente con la pérdida de control de Havre fue completa y absolutamente diferente en la novela? ¿Sabías que la adaptación inventó un personaje que no existía en la misma? ¿Sabías que Klein cambió la forma en la que activaba su visión espiritual para no llamar la atención mucho antes de que terminara la primera temporada del Donghua? ¿Qué hay del desagradable momento que Audrey Hall experimentó al usar sus poderes sobre alguien que la miraba con deseo? Todo esto y mucho más hoy, así que quédate. Tras completamente digerir la poción de secuencia 9 del vidente, lo primero que hizo Klein en ese mismo momento fue condicionar a su mente para dejar de tener que golpearse el entrecejo 2 veces para activar su visión espiritual. Él podía sentir que ya no tenía necesidad de depender de un método que comprometía sus manos en situaciones peligrosas en las que debía sostener tanto un arma de fuego como su bastón. El condicionamiento lo hizo prácticamente en segundos. Ahora, si chasqueaba su lengua contra su molar izquierdo, activaba la visión espiritual y la desactivaba chasqueando contra su molar derecho. Era un gesto virtualmente imperceptible desde fuera, por lo que a partir de ahora sabemos por qué Klein puede usar su visión espiritual casi de manera instantánea y sin el gesto tan molesto. No recuerdo si esto se vio reflejado en la adaptación. He de suponer que sí, pero estoy seguro de que nunca explicaron este cambio de gesto. Otro dato curioso que podemos extraer de esta escena, debido al cambio de los acontecimientos en la novela, es que cuando un Beyonder digiere una poción, la otra persona que le está viendo en ese momento no se da cuenta, porque el viejo Neil estaba conversando con Klein cuando esto sucedió, y ni antes ni después notó que algo raro había pasado con él. Otra curiosidad es que de este intercambio sabemos que las lecciones de misticismo que tenía con el viejo estaban por concluir, lo que en la novela fue una suerte de foreshadowing a su muerte, irónicamente. Quiero decir, junto a la tos y todo lo otro. Pero esto en particular vino de la boca del propio viejo Neil, quien parecía estar orgulloso de cuánto había avanzado Klein en un mes bajo su mentoría. Klein ya había aprendido a hacer amuletos y ahora parecía estar por terminar de dominar el arte de los talismanes, que eran básicamente amuletos, pero creados con magia ritualística de por medio, haciendo que sean mucho más poderosos. Esto es relevante porque explica cómo Klein será capaz de crear estos talismanes con el poder del dios del sol eterno abrasador. Más adelante, la distinción que se hace en inglés en la novela es charms, para que entiendan mejor la diferencia etimológicamente de estas palabras quienes sepan inglés en la audiencia. Mientras que un amuleto brinda ligeros efectos protectores, en inglés amulets, un talismán o charm puede ser empleado de manera ofensiva en una batalla. Continuando con los talismanes, son justamente ítems como los que emplea Klein en esta escena de aquí. En la iglesia de la diosa de la noche eterna se solían crear 3 tipos: talismanes para dormir al objetivo, talismanes para apaciguar almas, espectros y zombies, y talismanes para entrar en los sueños de otra persona. Como se darán cuenta, los talismanes parecen imitar habilidades de Beyonders, en este caso de senderos de la muerte y de la oscuridad, que también pertenecen a la diosa. Los talismanes pierden espiritualidad en el transcurso de 2 semanas, dependiendo del poder del talismán, pero no eran descartables porque podías recargarlos, a menos que los usaras, claro, en cuyo caso tenías que crear uno nuevo. En la novela también podemos ver cómo Klein comienza a plantar pequeñas pistas para tener una coartada creíble a la hora de explicar por qué había digerido su poción de secuencia 9, siendo el Beyonder más rápido en la historia en digerir una poción, o al menos así lo contempla Klein. Si hay alguien más rápido que él, en estos momentos no me acuerdo. Lo importante es que de cara a los Nighthawks, Klein sería el más rápido. Le dice al capitán que está experimentando
experimentando cambios gracias a ir a adivinar para la gente en el club de adivinación. Ya no oye voces ni ve visiones, los cuales siempre fueron síntomas para determinar el nivel de digestión de una poción, y dice que obtuvo ideas tanto de Dali como del viejo Neil. Todo este asunto en la novela está más trabajado y no sucede de manera tan vertiginosa, habiendo conversaciones de por medio en torno al tema para que cuando llegara el momento, Klein pudiera tener un avance de secuencia oficial, librándose de todos los problemas que le traería mantener algo así en secreto. Por ejemplo, no podría usar sus nuevos poderes frente a otros compañeros. En el capítulo 128 se nos menciona cómo Klein había gastado más de 1000 balas practicando en la galería de tiro durante el último mes, al grado en que ahora sus habilidades serían endorsadas por el propio capitán Dan Smith. También hay una escena en este capítulo en la cual Klein va al mercado underground para averiguar sobre ingredientes de pociones Beyonder y tener una idea de si podía encontrar aquellos que necesitaba para la poción de payaso y cuál sería su precio. No solo no había más de 30 ingredientes apenas, sino que eran extremadamente caros. Por ejemplo, una rosa de rostro humano, un ingrediente necesario para la poción de payaso, costaba 280 libras. Puesto en perspectiva del salario inicial de un miembro de los Nighthawks, equivalía a casi un año entero de trabajo si ahorraras todo el dinero y alguien más pagara por tu comida y el alquiler. Para más Inri, el vendedor solo tenía una existencia de esa rosa. En definitiva, Klein tenía infinitos incentivos para avanzar de secuencia de manera oficial con la aprobación de la iglesia, porque ésta le iba a proporcionar los ingredientes si es que los tenía o los podía conseguir, claro. La pelea contra la criatura marina en el puerto sucedió de manera completamente diferente en la novela. Klein no había entrado en contacto con el dios del sol eterno abrasador aún. Eso en la adaptación lo ubicaron antes de esta pelea, por lo que no fue en este momento que él creó los talismanes con el poder de este dios, porque ni siquiera se ha mencionado el artefacto sellado número 30782, es decir, el emblema del sol, ya que en la novela la trama en torno a la cabeza perdida del hijo del profesor Asik también sucede después de este incidente. Además, Leonard no se unió a dicha pelea, ni siquiera estuvo presente. Todo esto sucedió sumamente rápido y de improviso, mientras Klein y el viejo Neil recorrían el mercado underground juntos. Como mencioné anteriormente, la relevancia de que Leonard no esté delega mucho más peso a la figura del viejo Neil como mentor para Klein, ya que fue gracias a él que Klein se calmó y pudo afrontar esta emergencia de manera apropiada. Las curiosidades no terminan aquí, porque el dueño del bar que custodiaba la entrada al mercado underground, Swain, personaje del que hablé en este video de aquí, fue quien les notificó de dicha emergencia y quien se unió a pelear junto a ellos, a pesar de que él ya estaba retirado como miembro de los Mandated Punishers. Además, esta fue la primera instancia en que Klein usó un talismán por primera vez. En la adaptación, cuando Klein usa el talismán para dormir al mutante en el episodio 3, fue una invención. Si has visto estos videos, sabes que eso no pasó. Es en esta oportunidad que el viejo le explica a Klein cómo emplearlos, reforzando nuevamente su rol de mentor que mantiene el control en una situación estresante. Todas estas serían lecciones que Klein recordaría con cariño tras la tragedia del viejo. Otro punto a favor de la novela en esta escena es que podemos ver otra de las habilidades del Sendero del Tirano, el cual es el mismo que el señor colgado, Alger Wilson. Swain, durante toda la pelea en un mano a mano, no pudo hacerle daño a la criatura, pero Klein pudo sentir cómo algo se acumulaba en su interior, y después de ser inmovilizada por el talismán de sueño de Klein, el viejo hombre saltó y destruyó la cabeza del enemigo con un puñetazo que parecía haber concentrado toda su fuerza, soltándola en un solo golpe. Esta es una habilidad de secuencia 9 de este sendero de los creyentes en el dios de las tormentas.
pero tengo que romper una lanza a favor de la adaptación animada, porque tiene un mayor impacto emocional en la misma y está llevada de mejor manera, porque en la novela, si bien el viejo Neil sí conocía a este Beyonder que había perdido el control y que por cierto había hecho contribuciones para mantener a salvo a Ciudad Tingen durante muchos años, no existe esta relación tan profunda entre la criatura que en la adaptación resultó ser Havre, porque en realidad Havre no existe. Sí, así es. Este personaje fue creado de manera exclusiva para la adaptación y tengo que admitir que funcionó muy bien de cara a lo que querían contar, estableciendo relaciones profundas en torno al pasado del viejo de manera bastante rápida y efectiva, con la cual arrojar otra capa de tragedia en torno a su futura muerte, por lo que no me tiembla la voz al decir que el donghua lo hizo mejor. Volviendo a la novela, también se nos explica cómo ante situaciones semejantes, los Beyonders de las distintas iglesias ortodoxas dejaban a un lado sus diferencias y colaboraban juntos sin dudarlo, porque en el fondo tenían un objetivo en común que era proteger a su ciudad. Los dejaré con las siguientes palabras de la novela. Klein observó a Swain de pie frente al cuerpo del monstruo y luego a uno de los dos miembros de los Mandated Punishers, quien intentaba ayudar a su compañero semiconsciente a incorporarse. Entonces, Klein sintió una súbita e indescriptible tristeza. Era casi imposible que los miembros de los Nighthawks, Mandated Punishers y Machinery Hive Mind, o lo que es lo mismo, Castigadores o Mecamente Colmena, según entiendo que lo tradujeron al español, fueran reconocidos como héroes. Las cosas que hacían por siempre permanecerían secretas al público, ocultas en documentos confidenciales. Sin embargo, el peligro y el dolor que soportaban era muy real. Tal vez llegará para mí también el día en que uno de mis compañeros se convierta en mi enemigo, pensó Klein. Klein se hallaba lleno de admiración por el viejo, quien a pesar de haber estado a 2 metros del monstruo, mantuvo la compostura y conjuró también su talismán. Solo hubiera bastado un golpe para matar a Neil. Aquí el viejo nos cuenta una anécdota que no recuerdo si está en la adaptación, pero de estar no aparece en este episodio del donghua. Dice que todo esto no estuvo en su top 10 momentos más peligrosos. Nos relata que en sus días más inexpertos fue salvado por Dan Smith cuando un zombie puso sus manos en su cuello en un caso en torno a un cementerio. La moraleja que le dejó a Klein es que como un Nighthawk no solo debía creer en sí mismo, sino también confiar en sus compañeros. Tenía doble significado porque al final del día también eran estos compañeros que, retribuyendo esa confianza fraternal, debían acabar contigo si perdías el control, por mucho que rompiera su corazón. Era como una regla no escrita entre estos despojos miserables o miserable wretches que se enfrentan a la locura, tal y como suelen decir al citar al arzobispo Chanis. Tras lo dicho, la novela se vuelve a enfocar en la justicia Audrey Hall, quien junto a Force Wall y Shio Derecha, la chica que aparentemente consiguieron liberar de la prisión fuera de cámara, porque por alguna razón la novela no nos muestra cómo consiguieron hacerla escapar, se dirigieron a cierto lugar en una suerte de reunión clandestina con gente vistiendo túnicas y capuchas negras, método también empleado por la propia Audrey para ocultar su identidad. Respecto a estas chicas, son quienes aparecen en pantalla, con la excepción de que Shio se describe con el pelo largo hasta los hombros. ¿Qué era lo que estaban haciendo allí? Lo aclararé pronto, pero ni bien se adentró a aquel antro, sucedió lo siguiente. Procedo a leer. Casi al instante, Audrey notó a un sujeto vistiendo una túnica negra sentado en un sofá. El hombre ocultaba su rostro bajo una capucha y miró uno por uno a todos los invitados en silencio, dándole la impresión de que se trataba del líder. Luce muy confiado, pero su mirada es muy desagradable. Recorrió con sus ojos mi cuerpo de pies a cabeza, como si fueran 2 tentáculos resbaladizos, deseando rasgar mi vestido, pensó Audrey, empleando sus poderes para determinar qué tipo de persona era aquel sujeto.
Aquel era un lugar de intercambio entre Beyonders, quienes escribían en una pizarra los ingredientes que ofertaban vender o pedidos por los cuales estaban dispuestos a pagar, etc. Era precedido por un misterioso señor A, que se rumoreaba había hecho desaparecer Beyonders de secuencia 8 y 7, que habían ido detrás de él. Audrey quería conocer a estos círculos de Beyonders o a Beyonders poderosos en sí. Ya se imaginan cómo es ella. Por eso es que sus nuevas amistades le guiaron hasta allí. Aquí se nos da un poco más de información sobre la situación real de Audrey. Ella tenía 2 hermanos varones mayores, por lo que la mayoría de la herencia les pertenecía por ley. Pero al ser la niña mimada de su familia, muy querida por ella, su herencia sería una porción del imperio económico de su padre. A su nombre tenía ya propiedades, granjas, pasturas, minerías, joyas, acciones, etc. Todo lo cual estaba evaluado en 300,000 libras, aunque eran suyas solo en nombre por ahora, porque debía esperar o bien a que su padre fallezca o a casarse para obtenerlas. Sin embargo, recibía unas 15,000 a 25,000 libras por año, producto del usufructo de todas esas pertenencias. Ella era una de las mujeres más ricas, ya no de la capital, sino de todo el reino de Loen. Era demasiado dinero para alguien que comenzaba a trabajar como Nighthawk, recibiendo una paga que le permitía vivir bien. Tenía que trabajar 86 años sin gastar un solo centavo para ahorrar lo que Audrey podía llegar a obtener en un año. Este tipo de matemáticas no suelen estar en la novela, pero siempre hago la cuenta para ponerlo en perspectiva. En la reunión no solo había Beyonders, sino que también aspirantes o curiosos con buenas conexiones y dinero. Audrey compró 3 páginas del diario de Roselle aquí, y Shio le aseguró que la presencia del señor A disuadía a la gente de estafar, por lo que esas páginas eran genuinas. Audrey también quería obtener la fórmula para la poción de secuencia 8, telépata, pero no estaba allí. Algo jocoso fue que el sujeto que le vendió las páginas era algo así como un fanático de Roselle, y se tatuó alguno de los símbolos que según él había logrado descifrar. Dijo que los símbolos tenían poder y que al tatuárselos se sentía más fuerte y saludable, lo cual Audrey sabía que eran tonterías porque el loco le había dicho que aquellas palabras solo guardaban poder si eran leídas por un dios. Y eso ha sido todo por hoy. Como siempre, estos videos existen gracias al apoyo de los miembros, quienes cuentan con ventajas entre las cuales se encuentra acceso anticipado a estos videos y también tienen videos exclusivos de forma permanente. Cuéntenme qué les ha parecido los capítulos que cubrimos hoy en la caja de comentarios. Sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a las donaciones de Gabriel Torres y Eros99.